Algunos moraban en tinieblas. Algunos moraban ¿en qué? En tinieblas y en sombra de muerte, aprisionados en aflicción y hierros. Por eso, con el trabajo quebrantó sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudara. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Padre, te damos gracias. Ora ahí conmigo. Oh Dios nuestro y Padre celestial y Padre bueno, nuevamente, Señor, apelamos a tu infinito amor, a tu infinita misericordia, Señor, para que tú seas propicio, Espíritu Santo, en esta mañana tengas a bien, Señor, de guiarme en este tiempo de la predicación de tu palabra, Señor, que el temor tuyo, Señor, descienda literalmente, guiándome, dirigiéndome, Señor, para que yo hable según tu voluntad. Dios mío, oh Señor, sujeta todo mi ser, mi humanidad, mi carne, Señor, y sé glorificándote en esta mañana para la gloria y honra de tu santo y bendito nombre, Señor mi Dios. En el poderoso nombre de Jesús, a ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza, porque sin ti estamos perdidos, Señor. Mas contigo asaltaremos ejércitos, Señor. Mas contigo asaltaremos muros, Señor mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor mi Dios. Amén, amén. Tomen asiento, amados hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios que Dios rompió las cadenas en las cuales vivíamos en otro tiempo, atados? Estábamos presos, estábamos esclavos del diablo y sus secuaces, estábamos presos de tanta cosa que no le agradaba a Dios, y nosotros creíamos que todo bien, e incluso éramos orgullosos de lo que hacíamos. ¿Cuántos dicen amén? Éramos orgullosos porque amanecíamos tomando trago, ron, cerveza, bailando, haciendo fiestas, etc. Éramos orgullosos, incluso compitiendo entre dos personas, ¿quién toma más? Eso los tomadores saben, ¿verdad? Y etcétera, y etcétera. Vivíamos en ese mundo, hermano. Pero hoy realmente, ¿verdad? Es menester que le demos gracias a Dios, porque hoy sí tomamos el agua del Espíritu Santo. Ahora sí bebemos, en vez de trago, en vez de cerveza, en vez de la porquería de cigarrillo, de la cual yo nunca lo fumé, pero yo sé que eso es una porquería. Pero oiga esto, Dios nos ha hecho libres. Dice la Biblia que Él rompió las cadenas. Está hablando de un pueblo, del pueblo de Israel, el cual había caído, ¿verdad?, en la consecuencia de su desobediencia. Es más, les voy a leer todo el Salmo 7 rapidito para que usted tenga más conciencia del trasfondo de este texto bíblico, de lo que está diciendo la Biblia. Salmo 107 dice, comenzando desde el versículo 1, dice: alabad a Jehová porque Él es bueno. ¿Por qué tú y yo debemos alabar a Dios? ¿Por qué usted y yo y el mundo entero debe alabar a Dios? Porque Él es bueno. A veces nosotros nos hemos atribuido en quitarle el lugar de Dios de que nosotros somos buenos. Bueno, a lo mejor sea el apellido bueno, ¿no? Está pasable. Pero ninguno es bueno en la tierra. El único bueno se llama Dios. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la alabanza, al único bueno, hermano. Por eso dice el Señor, oye esto, dice: maldito el hombre que confía en otro hombre. ¿Sabe por qué? Porque el hombre es falible. El hombre hasta cierto tiempo le ayuda, el hombre hasta cierto tiempo le trata de ayudar a empujar a su carretilla, pero hay un día que va a cansarse, ¿sí o no? Porque así somos los hombres. Un día vamos a decir: no, ya, hasta aquí no más, como dicen las mamás a los hijos, ya. ¿Verdad? Cuando mucho insisten los muchachos. Un día el hombre se va a cansar.
Entonces, el hombre que vive dependiendo del hombre, ¿verdad? Se va a frustrar, va a decir, ¿y este que decía que es mi amigo? ¿Y esto que decía que es mi familia? Y ahora me dejó. Y comienzas a hablar mal, comienzas a claudicar. Por eso, nuestra confianza, ahora usted y yo, debemos aprender a poner, ¿en quién? ¿En quién? Puesto los ojos en Jesús y el autor y consumador de nuestra fe. La fe no viene por el pastor, la fe no viene por el líder, la fe no viene por el hermano, por la hermana. La fe viene por la palabra de Dios. La fe viene porque usted lo ha creído a ese Señor, al Dios del cielo que hizo lo imposible cuando la tierra estaba desordenada y vacía. Él lo vino a construir, a comenzar a darle vida a la tierra. De ahí comenzó la creación cuando nada había. Gloria al nombre del Señor. Por eso usted y yo no debemos frustrarnos, hermanos, porque ahora tenemos una esperanza viva. Ahora sí tenemos una confianza viva en el Dios del cielo. No siga a los hombres, no ponga la mirada en los hombres. Aprenda a poner la mirada en el que realmente le va a dar la mano cuando nadie le da. Gloria al nombre del Señor. A veces Dios mismo te va a permitir que se aparten toda la gente de ti. Y te vas a quedar solo, no va a haber nada. Te vas a ver en un desierto. Te vas a ver que, uy, ¿qué pasó con mi hermano, mi hermana, mi familia, mi papá? Y todos me dejaron, todos se apartaron de mí. Pero la Biblia dice que todo obra para bien, bendito el nombre del Señor. Porque un momento dado, no sé a usted cómo le pasó, pero nosotros nos quedamos a la intemperie. Nos quedamos solos completamente. No había ni un mosco que se aparecía por ahí para decir, hey, aquí está algo. No había nada. Porque cuando Dios tiene un propósito, se va a revelar a tu vida, no de la manera como tú quieres, no de la manera como usted y yo aspiramos, sino como Él en su inmensa sabiduría solamente lo sabe hacer. Gloria al nombre del Señor. Por eso muchos de nosotros estamos acá testificando de la grandeza del Señor. Pero hoy estaremos hablando de la esperanza para los afligidos y aprisionados. Este es el tema del día de hoy. Esperanza para los afligidos y aprisionados. Gloria al nombre del Señor. Es hermoso la confianza en Dios después de que nosotros pasamos por un momento crítico en nuestra vida. Pero usted cuando pone la confianza en Dios, entonces va a comenzar a ver la luz como cuando sale el sol en la mañana. Este Salmo 107 es un cántico que exalta la gloria de Dios y como Él liberta a los afligidos y cautivos y narra diferentes sucesos de la vida del pueblo de Israel cuando estaban de camino en el desierto después de haber salido de Egipto. Y en su paso por el desierto experimentan muchas cosas que sirven como ejemplo, ¿verdad? Y de enseñanza para nuestras vidas en el día de hoy. Por eso la Biblia es aplicable a nosotros para que aprendamos de esas cosas que sucedieron, de que se escribieron, es para enseñanza de nosotros. Una de las cosas que nosotros podemos aprender del Salmo 7 es que el Señor pudo haber llevado al pueblo de Israel en un promedio de 13 a 15 días, dicen los expertos, ¿verdad? Podían haber llegado de Egipto a la tierra prometida. Amén. Pero realmente no se dio así. Pasaron 40 años en el desierto, que estaban divagando en el desierto. Se pasaron dando vueltas y vueltas en el desierto y no pudieron llegar al tiempo que se supone debían haber llegado. No está lejos. 11 a 15 días que podía haber hecho la gente de salir de Egipto a la tierra prometida. Pero la pregunta es, ¿por qué razón tuvieron que durar 40 años
si podían haber llegado en 11 o 15 días. Recuerde que leímos un texto bíblico que lo que estaba diciendo. ¿Por qué? Veamos ahora, ¿verdad? Bueno, ahí es parte de la explicación, ahí está la parte de la explicación en el texto bíblico, Salmo 107. Tiene que ver con las rebeliones una y otra vez, reiteradamente del pueblo de Israel en el desierto delante de Dios. Se rebelaban una y otra vez este pueblo de Israel, ¿verdad? Que aunque veían la gloria de Dios hoy, mañana nuevamente se estaban rebelando contra Dios. Se rebelaba Dios todo el día, veían poderes maravillosos que Dios desataba a los ojos de ellos, pero al siguiente día nuevamente estaban de rebeldes. Nuevamente estaban quejándose, nuevamente estaban llorando por A o por B. Entonces, esas eran las consecuencias, ¿verdad?, que estaban atravesando. Hoy estamos viviendo en un mundo, ¿verdad?, profundamente marcado por el dolor, la ira, depresión y las adicciones. Los llamados expertos de la salud mental están alarmados por la plaga cada vez más extendida de personas hundidas en los flagelos de algún tipo de desorden mental. Y todo viene a consecuencia de una rebelión contra el Dios del cielo. Estamos viviendo en un tiempo en el que vemos levantarse las generaciones más deprimidas y automutiladas de toda la historia de la humanidad. Y al mismo tiempo es cuando más tecnología, más aparente libertad y entretenimiento tienen los jóvenes y los adúlteros, pero también es cuando más rebelión y rechazo hay contra la palabra de Dios y sus normas. Hoy estamos viendo eso. La gente tiene toda comodidad, tiene todo al alcance, ¿verdad? Y estamos viendo también que es más que nunca las nuevas generaciones están rechazando todo lo que se llama Dios. Por eso los nuevos políticos que llegan, por ejemplo, al gobierno en una nación, cuando son que están viniendo de estas nuevas generaciones, son totalmente impíos. Entonces, ¿qué están llegando a hacer en los gobiernos? Implementar leyes que van contra los estándares de Dios. ¿Estamos acá? Y entonces eso es gravísimo, hermanos. Gravísimo que nuestras generaciones que no están siendo inculcadas, ¿verdad?, por el temor, por el camino de Dios. Por eso les felicito a los hermanos que están haciendo el esfuerzo de traer a sus hijos, ¿verdad?, a conocer la palabra de Dios, porque es la única que le va a garantizar a usted que sus hijos más tarde también continúen con este legado que usted y yo estamos profesando actualmente. Y fuera de Dios, hermanos, usted va a ver que no encuentra nada bueno. No hay nada. Todo lo contrario. Gente rebelde. Ya no quieren saber nada de Dios. En las escuelas no quieren saber más nada de Dios. Es más, ahí le enseñan que no hay Dios. En las universidades le enseñan que no hay Dios. Estamos acá. De ahí que viene también la necesidad de usted y yo, ¿verdad?, de preocuparnos por las nuevas generaciones. A veces cuando vienen los muchachos, los niños, ni cuenta le ponemos. Estamos acá. Debe de preocuparnos, hermanos, las nuevas generaciones. Ayudarlos. Debemos hacer una pregunta: ¿en qué estoy yo influyendo en la vida de un joven? ¿Estoy influyendo para bien o para mal? A veces el mal testimonio, el mal ejemplo nuestro, eso es lo que estamos enseñando. Cuidado, hermanos. Llegó el tiempo donde que usted y yo tenemos una responsabilidad delante de Dios, y un día usted y yo daremos también cuentas al Dios del cielo por todas nuestras familias. Por eso que viene ahora la necesidad de mirar cómo está actualmente este mundo.
Gloria al nombre del Señor. Aunque los denominados expertos no lo quieran admitir claramente, se puede ver que hay una correlación entre el estado miserable de la actual existencia humana y su profundo alejamiento del Creador y su guía para salvarnos y sanarnos de tanto aprisionamiento por causa del pecado. Estamos, ¿verdad?, en el lodo cenagal del pecado. La gente, el mundo vive en ese fango de pecado. Y de ahí que vienen entonces las consecuencias, porque dice que por la maldad de los padres viene la ira de Dios sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La maldad de los padres, la consecuencia que viene a caer ¿en dónde? Por eso es gravísimo esto, hermano. Que usted y yo hagamos la diligencia de enseñarlos, ¿verdad?, la palabra de Dios. Apóyelos. Anímelos. Hay gente que en vez de animarlos desanima. Después de todo, hermano, al final, lo único que se va a llevar aquí es lo que sembró espiritualmente. Eso fue todo. Allá usted no va a llevar ni el carro, ni la casa, ni su profesión. Usted no va a llevar nada allá. Y no estoy diciendo que no tengas que estudiar. Tienes que estudiar. Tienes que trabajar. Tienes que asumir responsabilidades. Pero eso no quiere decir que te vas a olvidar de Dios, lo mismo que los demás. Eso estamos hablando de la gente como los demás que no tienen el temor de Dios, ¿verdad? Pero ahora usted y yo no estamos en eso. Debemos preocuparnos ahora cómo influir en la vida de los demás. ¿Estamos acá? ¿Estoy influyendo yo en el trabajo, en la escuela, en el vecindario? ¿Estoy influyendo en la vida de alguien que conozcan al Señor? De esos jovencitos, de esos muchachos, incluyendo los matrimonios, los hombres y mujeres. Nuestra vida debe de ser una vida influyente en la vida de los demás, porque eso vino a ser Cristo. Y nosotros que somos cristianos tenemos que hacer lo mismo, lo que Cristo nos enseñó. Gloria al nombre del Señor. Y en consecuente, muchos en vez de arrepentirse, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel vivía en este camino de pecado, rebelándose consecuentemente. La gente hoy en el día, ¿verdad?, se rebela todos los días, vive una vida de rebelión. Y con eso vemos también que ha dañado todo, su relación con Dios, ha dañado su relación con el prójimo, pero principalmente su relación con Dios. Y en consecuencia muchos, en vez de arrepentirse y reconocer sus pecados y rebeliones, porque una de las cosas es que nadie quiere arrepentirse, nadie quiere reconocer, porque ante todo se sienten orgullosos de su pecado, en vez de humillarse ante Dios y apartarse del mismo. Pero la Biblia está diciendo, oiga esto, en Isaías capítulo 3, versículo 9. Isaías 3:9 dice: la apariencia de sus rostros testifica contra ellos. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado. Porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay de sus vidas, porque amontonaron mal. ¿Para quién? Wow, esto es poderoso, este versículo, hermano. Número 1 está diciendo aquí: la apariencia de sus rostros testifican contra ellos. Hay gente que solamente usted lo va a saludar y le quieren morder como un perro bravo. ¿Les ha tocado vivir eso? Esta semana me tocó una experiencia que estoy hablando a alguien de la palabra de Dios y wow, casito me dio de lo que nadie me ha dado. Y solamente por hablarle, Dios te bendiga, Julana. Entonces la gente es así por causa del pecado.
El pecado es que hace dañar todo esto. No tienen confianza. Dicen, esto es un violador, esto es un ladrón, así vive la gente. Ya no hay confianza. Y obviamente a veces tienen razón. Porque han perdido, ¿verdad?, esa confianza en el hombre. Número uno, porque no tienen a Dios. Porque si tienes a Dios, la cosa va diferenciando, ¿verdad? Porque como Sodoma publican ¿qué? ¿Cuál era el pecado de Sodoma? La misma palabra lo está diciendo ahí, la sodomía. Ese era el pecado de Sodoma. Porque como Sodoma publican su pecado. Y aquí ponga atención, hermano. Este pueblo estaba depravado en la perversión sexual. Y muchas veces, hermanos, como cristianos, nosotros tenemos que ser entendidos, tenemos que ser sabios. Tanto el hombre como la mujer, dice la Biblia, que se vistan decorosamente. No podemos ser canales o instrumentos de Satanás para hacer lo mismo que los demás. Eso era en otro tiempo, dice Efesios. En el tiempo de que estábamos viviendo presos por el enemigo. Pero ahora debemos empezar nosotros a ordenar nuestras vidas, disciplinar nuestras vidas, aún en la manera como vestimos. ¿Estamos acá? Es cierto que la vestimenta no hace que usted cambie. La vestimenta no hace a usted un mejor hombre, una mejor mujer. Pero con el tiempo usted va a ir madurando, va a ir creciendo espiritualmente y va a ir entendiendo su posición como hombre y como mujer. ¿Qué le dice la Biblia al respecto? Por eso es interesante que usted y yo estudiemos la Biblia. ¿Qué me dice Dios acerca de la vestimenta? El mismo Espíritu Santo le va a llevar a la convicción a usted cómo vestirse. ¿Estamos acá? El mismo Espíritu Santo, cuando usted va al mall a comprar su ropa, el mismo Espíritu Santo le va a decir qué ropa tienes que comprar. Ese es el Espíritu de Dios guiándolo a usted y a mí. Pero esta gente dice que como Sodoma publican su pecado. No lo disimulan. Ya el día de hoy ya no se disimula el pecado. Ya no, antes por lo menos, aunque la gente pecaba, pero hacían lo escondido, ¿no? No es justificable por ninguna razón, pero hoy la gente ya lo hace abiertamente, ¿verdad? El pecado. Se casan 1, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces. Se casan, cambian de mujer como si fuera las medias. Cambian de marido como si fuera cambiar de ropa. Y eso fue lo que Jesús también le hizo entender a la mujer que estaba pidiéndole agua. ¿Se acuerdan en el libro de Juan? Y ella dice, Señor, parece que tú eres profeta, porque ya le dijo la vida de ella. Y entonces el Señor dice, ok, para que puedas tomar de esta agua, anda y trae a tu marido. Y entonces la mujer diría, wow, trágame tierra, porque yo tengo ahí un montón de pretendientes. Él le dice, no tengo marido. Y el Señor le dice, bien has dicho, mujer. No tienes marido, bien has dicho, porque de los 5 que tienes, ninguno es tuyo. Ay, Padre, ¿qué tal eso que Dios le diga a usted y a mí, hermano? Ahora, alguien puede asustarse, pero si tú te convertiste a Cristo, Dios te perdonó, hermano. Dios te hizo libre, te perdonó y de aquí para adelante sí corre cuentas. ¿Estamos acá? De aquí para adelante corre cuentas, que usted lo haga en el orden de Dios, hermano. Por eso, hermano, usted y yo no podemos estar desconectados de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando la gente se desconecta de Dios, la humanidad, la carne comienza a gobernar su vida y usted va a ver que va a tener
esos mismos síntomas que antes tenía. De ahí que viene la necesidad urgente de que cada día usted viva conectado con el Dios del cielo. Porque esta gente se olvidaron de Dios, no había Dios en ellos. Habían dejado a Dios, se habían apartado de Dios. Por eso que vienen grandes consecuencias. Luego dice, ahí en este versículo dice, no disimulan. Ay de sus vidas, dice el Señor. Ay de sus vidas. Y cuando dice ese ay, pues hay una advertencia que está diciendo el Señor. Ay de sus vidas. Ay si no te arrepientes. Ay si no te vuelves al Señor a hacer lo correcto, lo recto, viviendo en el temor del Señor. Dice, ay de sus vidas, porque amontonaron, oiga esto, amontonaron. Quiere decir que fue mucho, ¿no? Amontonaron mal para sí. Aquí en este versículo describe la denuncia de lo que está pasando en esta generación actual, llena de maldad. Hoy ya el pecado no se disimula, lo publican desvergonzadamente, como Sodoma publican su pecado, el adulterio, la fornicación. Saben que son cristianos, saben que tienen un Dios real, saben que le sirven a un Dios verdadero, pero viven en su pecado. Pero viven en la práctica del pecado. Bendito el hombre Señor. Isaías capítulo 3, versículo 11. Ay del impío. Oiga esto, Isaías 3, 11, ¿qué dice? Ay del impío. ¿Cómo le va a ir? Mal le irá. Es decir, si usted y yo que decimos conocer la palabra de Dios, si seguimos practicando el pecado, la maldad, el Señor está diciendo, ay del impío. El impío es aquel que persiste a hacer lo malo delante de Dios. El impío es aquel que sabe que tiene mujer y andas mirando otras mujeres por allá afuera. Porque Jesús, los estándares del Señor son tan altos que dice, con tal solo que tú ya miraste a una mujer para codiciarla, ya adulteraste, dice el Señor. Ya adulteró. Por eso le pone más adelante, dice, es mejor que te saques el ojo. Estamos acá, que vayas con los dos ojos al infierno. Pero eso no es que tiene que hacerlo usted, el Señor le está poniendo un ejemplo. Mal le irá. ¿Cómo le va a ir a la gente que está insistiendo en el pecado? Y después están diciendo, ay, pero yo no sé por qué me está yendo mal. Yo no sé por qué esto me sucede. Yo no sé por qué ya no puedo ni dormir. Bueno, ¿qué está diciendo el Señor? ¿Cómo le va a ir? Mal. Porque según las obras de sus manos, ¿le será qué? Ay, papá. Si usted está robándose todavía del supermercado algo para comérselo, ya sabe que lo que le va a ir mal. Porque antes hacíamos eso. Íbamos al mercado con hambre, pues de pasada íbamos comprando y boom, de ahí mismo nos comíamos algo o lo metíamos algo al bolsillo. ¿Sí o no? Pero si usted sigue practicando, ahora que conoce la verdad, ¿cómo le va a ir? Mal. Le va a ir mal, hermano. Y es por eso la advertencia del Señor que nos está haciendo en esta mañana. Gloria a Dios. Ahora, también es sumamente interesante algunos moraban en tinieblas y en sombras de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Viene el versículo 10 que está hablando ahí del capítulo 107, Salmo 107, versículo 10, habla. Algunos moraban en tinieblas y en sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros.
En este verso la palabra que se traduce aflicción en hebreo es oni. Ahora veamos lo que esto representa, lo que esto quiere decir, ¿verdad? Omni. No es omni, sino oni. Literalmente significa, oiga esto, depresión, angustia, aflicción, miseria, esfuerzo, significa pobreza. Esta es la consecuencia del pecado, de la rebelión contra la palabra de Dios, porque el pueblo de Israel que se había rebelado era contra Dios que se había rebelado. ¿Estamos acá? Dice en el Salmo 107, versículo 10, Dios, en la traducción Dios habla hoy, dice, vivían en profunda oscuridad, presos de la tristeza y las cadenas. Y en la Reina Valera 1995 dice, algunos moraban en tinieblas, en sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, como una cárcel de hierro. Es terrible la condición del pecado, hermano, el pecado abierto. Salmo 107, versículo 10, en la palabra de Dios para todos, dice que se encontraban en la más profunda oscuridad, presos, deprimidos y encadenados. Encadenados. Salmo 107, de Dios habla hoy, dice, vivían en profunda oscuridad, presos de la tristeza y las cadenas. Entonces estamos viendo que las consecuencias del pecado son terribles. Por eso usted y yo, ¿verdad? Ya debemos de aprender de que Dios es un Dios santo y Él demanda santidad de nosotros. La realidad es que hay personas en la vida que están viviendo en profunda tristeza y sombra de muerte por su terrible condición espiritual de vivir apartados de Dios. Mucha de esta gente viven en un abismo estado de depresión. Hoy la gente, el que menos habla, usted va a ver, hablan de depresión que tienen. ¿Por qué tienes depresión? Esa depresión que no es común, que se experimenta por tener alguna pérdida de algún ser humano, que ahí sí ya es pasable, ¿verdad? Ahí sí se entiende. En otras palabras, son presos condenados a la aflicción de las adicciones, depresiones muy severas y otros por elegir estilos de vidas contrarios al diseño por el cual fueron creados, que no pueden salir de la cárcel espiritual y emocional. A veces está la gente en esa cárcel, en el estado, en esa condición, por sus propios esfuerzos humanos, porque es imposible que puedan salir por sus propios esfuerzos humanos. Necesita la gracia y la ayuda divina del Señor. Gloria al nombre del Señor. Pero la Biblia dice que a paz nos llamó el Señor. Y si Dios nos llamó a paz, ¿por qué vamos a estar viviendo una vida como la que tuvieron que experimentar el pueblo de Israel en el desierto? ¿Por qué debemos estar viviendo en esas prisiones, en esas cadenas, en esas ataduras, en esos laberintos? La respuesta es simplemente, la gente vive así porque desobedece la palabra de Dios, porque le desobedece a los estándares divinos del Señor. Pero el Señor está diciendo, oye, pero yo te llamé a paz, que vivas en paz, porque yo soy la paz. Y todos saben, los que han recibido al Señor Jesucristo, han experimentado la paz de Cristo. ¿Cuántos han experimentado esa paz del Señor? Veamos en Juan capítulo 8, versículo 34 al 36, ¿qué es lo que dice? Juan 8, gloria a Dios. Ok, mire lo que dice entonces del 34 al 36. ¿Qué dice? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es de ¿quién?
Versículo 34. ¿Es esclavo de quién? Es por eso que hay gente que no puede salir de ese pecado porque insiste. Él dice, no, esto está bueno, esto me gusta, esto yo no puedo dejar. ¿Y qué pasa? Termina siendo esclavo de quién? Y el versículo 35 dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Versículo 36, así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, mi hermano, libre para experimentar ahora, porque ya Dios rompió las cadenas, rompió las ataduras, nos perdonó nuestros pecados. Ahora estamos libres en Cristo Jesús. Por eso no nos avergonzamos del evangelio, lo dijo el apóstol Pablo, porque el evangelio es poder de Dios. Yo no me avergüenzo de Dios en publicarlo, en hablarlo por donde voy, bendito el nombre del Señor, porque estoy libre. Pero si usted está encadenado todavía, no está libre. Estamos acá, pero Cristo nos hizo libres. Dígale, yo soy libre. Cristo me hizo libre. Es más, Cristo te hizo libre en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre preciosa por usted y por mí para darnos libertad, para darnos vida eterna. Bendito el nombre del Señor. El diablo se quedó con las ganas. Gloria al nombre del Señor. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, pero Dios, ¿por qué esta gente estaban atravesando todo esto? Podemos hacer unas preguntas, como muchos de nosotros lo hemos hecho. ¿Y por qué yo, en vez de experimentar la paz, en vez de experimentar la liberación del Señor, yo sigo experimentando, ¿verdad?, cosas conmigo, como puede ser con este pueblo de Israel? Pero Dios le dijo al pueblo de Israel, ¿verdad?, que había pecado, que se había rebelado, ¿verdad? Le dijo la condición, porque ellos reclamaban, ¿y por qué? El Señor le da la respuesta. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Versículo 11. Versículo 11 del capítulo, Salmo 107, versículo 11. ¿Qué dice? Para los entendidos es bien fácil entender, ¿verdad? Si somos rebeldes a la palabra de Dios, si somos rebeldes a Dios, pues ¿qué esperamos? No podemos esperar, ¿verdad?, que Dios me siga pasando la mano. No va a haber consecuencias, hermano. Así como usted viola una ley terrenal, usted tiene consecuencias, ¿sí o no? Usted va a tener consecuencias, pero también en lo espiritual usted va a tener consecuencias. Pero también dice ahí mismo el versículo 11 y 12, el 12, miremos lo que dice. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Y después, ¿y por qué se olvidaron de mí? Nadie me quiere, nadie me llama, nadie me busca. No, porque es Dios que está obrando en tu vida. Te está diciendo, estas son las consecuencias. Hay gente que sabe muy bien que desde que te apartaste de Dios, que comenzaste a andar como te da la gana, tú vas a ver que el bien se aleja de ti. Eso dice Jeremías capítulo 5. Que el bien se aleja de nosotros, la bendición se aleja cuando insistimos en la maldad, en la malicia. Pero el Espíritu Santo nos revela en esta escritura una perspectiva que debemos tomar muy en cuenta, aunque tal vez no esté del todo en el tono con las teorías psicológicas y psiquiátricas. Se trata de una situación calamitosa
en la que la gente cae por consecuencia del pecado, para estar presos en profunda aflicción más allá de lo natural, debido a que la gente fue rebelde y aborreció el consejo divino del Señor. Es muy triste ver el menosprecio de las últimas generaciones a lo que dice la palabra de Dios y a Dios mismo, aferrándose y elevando al máximo las últimas teorías humanas. Si vemos a eso, examinamos eso, todo está al contrario contra las leyes divinas del Señor. Históricamente los hijos consultaron a los padres sobre cosas que ellos no entendían, ¿verdad? Antes había estas cualidades, que los hijos se acercaban a papá o a mamá para cualquier cosa, preguntar. Pero ¿sabe hoy qué ha pasado? Ya no asisten a los papás. Ahora su fuente de consulta, ¿cuál es? Google y el otro Siri, ¿verdad? Esa es la fuente de consulta de ellos, aprovechando la ignorancia de muchos papás. ¿Estamos acá? Y otros papás, aunque saben, pero todavía siguen en la ignorancia, le dan el teléfono, comenzando de un niño que ya tiene 2 años. Ay, para que no llore, ay, para que esté tranquilo. Le dan un teléfono para que esté tranquilo. Eso es ignorancia de un padre. ¿Estamos acá? Entonces, debemos nosotros corregir estas cosas. Porque en vez de estar haciendo un bien, estamos haciendo un mal. Por eso, hoy la gente, las nuevas generaciones están cayendo en este desenlace de rebelión total contra Dios. ¿Por qué? Porque ahora ya ellos no consultan a nada otra cosa, sino que vamos al internet. Y donde no le das el teléfono, hay donde no le das el iPad. ¿Sí o no? Le hacen la guerra, incluso hasta lo matan a los padres. ¿No ha escuchado usted la noticia? ¿Cómo lo han matado el papá, a la mamá, porque no le dieron el iPad, porque no le dieron el teléfono? Pero ahí está lo que estábamos diciendo al principio, hermanos míos. Usted y yo debemos estar influyendo en la vida de los pequeños. Usted y yo debemos estar influyendo con la palabra de Dios. ¿Estamos acá? Pero si usted no tiene la palabra de Dios morando en su corazón, entonces usted no va a tener nada que influirlos. Usted va a seguir, ¿verdad?, con ese estilo que le llevaba antes. Lo único que a ellos les va a cambiar el corazón, lo único que va a cambiar sus vidas del ser humano, etcétera, etcétera, es la palabra de Dios. La Biblia, hermano. Que ellos conozcan a Cristo y entonces va a ver que más tarde ellos solitos empiezan a dejar las cosas. No tiene que usted insistirlos. Ellos lo dejan, van apartándose, van dejando las cosas que no le agrada al Señor. Pero hay que enseñarlos. Gloria al nombre del Señor. Por eso que viene la necesidad nosotros primeramente de ser ese ejemplo vivo para nuestros hijos. Gloria al nombre del Señor. Ahora, veamos más finalmente. Gloria al nombre del Señor. Dios, en la palabra Dios habla hoy, dice el versículo 13 del mismo Salmo, pero en su angustia clamaron al Señor. O sea, el pueblo estaba pasando por momentos críticos de aflicción por causa del pecado. Llegaron a experimentar lo fuerte, lo duro que estaban atravesando y ya no podían más. Y entonces, ¿qué hicieron? Pero en su angustia, ¿clamaron a quién? Clamaron a Jehová. En su angustia los libró de sus aflicciones, dice en esta tradición. Luego que clamaron en su angustia, los libró de sus aflicciones. Es decir, que cuando estamos atravesando por situaciones adversas, ¿qué debemos de hacer?
Clamar a Dios, hermano. Porque Él dice, yo soy el pronto auxilio en tus tribulaciones. Por eso que debemos clamar al Señor. Esta gente clamó al Señor. Luego el versículo 14 dice, ¿qué dice el versículo 14? Los sacó ¿de dónde? De las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus cadenas. Amados míos, cualquier situación que haya estado ocurriendo, pasando, ocurriendo en su vida y que le haya estado viendo a usted como el futuro tenebroso incluso, que probablemente el enemigo le estaba haciendo ver, wow, mi futuro es triste, yo no sé qué es lo que va a pasar, yo no sé qué es lo que viene, ¿verdad? Número uno, examinarse, ¿verdad? ¿Cómo estoy reaccionando a la palabra de Dios? ¿Cómo estoy reaccionando al temor del Señor? Segundo, que usted sepa que si usted está en medio de esto, usted tiene esperanza, usted tiene un Dios de amor, un Dios de misericordia, que cuando nos volvemos en la condición que estemos, el Señor nos escucha. El Señor nos saca de esas prisiones, nos saca de la oscuridad, nos saca de ese laberinto. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. ¿Sabe por qué hace eso el Señor? Porque a Jesús le costó pagar un alto precio por nuestra libertad, por nuestra salvación. A Él le costó el derramamiento de la sangre preciosa. Por eso usted va a ver que algún día cuando usted está en momentos terribles, de repente usted está clamando al Señor y de repente la presencia de Dios se nota en su vida y Él lo levanta y Él lo da nueva esperanza y Él le pone un sentir diferente. Comienzas a ver la vida diferente, comienzas a ver a los demás diferente. Bendito el nombre del Señor. Al que no amabas, ahora lo amas. Al que lo veías medio raro, ahora le dices, wow, yo estaba mal, yo estaba perdido, yo estaba pensando mal de fulano, de fulana. Pero sin embargo, eso no hace el Señor. Y yo soy un seguidor del Señor. Cristo está en mi vida, el Espíritu Santo está en mi vida. Por tanto, nuestra reacción también viene a ser lo mismo como la de Cristo. ¿Qué hago? Lo bendigo. ¿Qué hago? Lo perdono. Estamos acá, amados hermanos. No dejemos de seguir de la corriente del enemigo. El enemigo dice, no, te hicieron mal también. Hazlo mal tú también. No les saludes nada porque a ti no te saludaron. No lo tomes en cuenta. Eso es lo que el diablo va a insistir. Ahora, en la palabra de Dios para todos dice, estos mismos versículos, el 13 dice, entonces en su angustia pidieron ayuda al Señor. Ayuda a Dios. Y Él los libró de sus dificultades. Dios los sacó de esa profunda oscuridad y rompió las cadenas. Cristo es experto en romper las cadenas. Cristo es experto en derrotar al enemigo, en derrotar los muros de oposiciones. Cualquiera que se levanten contra su vida, hay esperanza por medio de Jesucristo. De ahí que viene la necesidad de revestirse de Él. Revístase del Espíritu Santo. Si usted es cristiano, no puede estar escuchando música mundana. Si usted es cristiano, no puede estar encendido una radio en el carro, en la casa, con cosas mundanales. Comienza a alimentar su vida espiritual con algo espiritual. Ponga música cristiana, ponga mensaje cristiano, ponga, ¿verdad?, en la casa Aliento Visión, que es un canal cristiano de nuestros ministerios, que ahí se habla palabra de Dios todo un siempre. ¿Qué tiene que hacer usted viendo novelas? ¿Qué tiene que hacer usted viendo películas de violencia, etcétera y etcétera? Eso lo que va es degradar su vida espiritual. Eso es lo que le va a retener a usted. Y si usted ve una película de violencia, en la noche usted va a ver que va a estar incluso con pesadillas, incluso va a estar soñando en algo como el demonio se está manifestando en su vida. De ahí hay hermanos que con mucha desfachatez muchas veces dicen, hermano, yo soñé anoche que los diablos me estaban jalando de los pies. Sí, ¿y qué pasó, hermano, ayer? Examina, ¿qué pasó hoy? Es que yo me vi la novela.
Claro, tú abriste puertas. Abriste puertas y el enemigo, cuando usted abre puertas, pues dice, wow, bienvenido Pérez aquí, eso es lo que yo quiero. El diablo está esperando que usted y yo, los cristianos, le abramos puertas. Pero usted y yo tenemos que ser sabios. Vamos a cerrar las puertas al diablo y vamos a abrirle las puertas del corazón al Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos dirija, para que nos ministre en todo tiempo. Que aun cuando usted está durmiendo va a ver que la gracia, la presencia de Dios aún allí se manifiesta. Se manifiesta en su trabajo, se manifiesta cuando está manejando su carro, su vehículo. Usted va a ver que se manifiesta el poder de Dios. No permita, no le dé un espacio al enemigo. Llénese de Cristo, llénese de Dios. Mantenga esa hambre o acreciente esa hambre y esa sed de la palabra de Dios. Acreciente esa hambre y sed de estar en la presencia de Dios. Dígale, Señor, yo tengo que estar contigo. Haga un hábito, haga un estilo de vida de oración. Porque hay gente que no tiene un hábito, no tiene un estilo de vida de oración. Por eso que no oran. Yo oro cuando puedo, hermano. No, así no, hermano. ¿Y qué tal si Dios le dice a usted, te voy a escuchar cuando yo pueda? ¿Qué tal si Dios le dice a usted, te voy a responder cuando yo pueda? En esos momentos difíciles. Hay gente que sabe muy bien que Dios le ayudó, aun cuando no lo entendíamos nosotros. Pero ahora tú no puedes seguir de ignorante. Tienes que entender que Dios aún dice desde el vientre de tu madre, yo te cuidé, te aparté, te separé, bendito el nombre del Señor. Es decir, no es coincidencia que usted está ahora delante de la presencia de Dios. Involúcrese con el Señor, involúcrese con Dios, con la iglesia. Comience a ser participante de las obras de la iglesia, bendito el nombre del Señor. Una de las cosas que estamos viendo el viernes de noche con los líderes era que para que se desaten los dones que Dios te ha dado a ti, tienes que comenzar a servir por alguna área. Estamos acá solamente cuando usted comienza a servir al Señor en alguna área de la iglesia, usted va a ir notando que con el tiempo se va desatando los dones del Señor. ¿Para qué Dios lo trajo? ¿Para qué Dios lo va a usar? Bendito el nombre del Señor. Pero si todo un siempre usted no quiere participar de un discipulado, no quiere participar de nada, no se va a revelar así Dios, mi hermano. Entonces, mantenga esa expectativa, ese deseo vivo. Así como cuando usted tiene hambre, ¿qué hace usted? Está la expectativa, ¿verdad? Ahí sí tenemos un hábito. Usted tiene el hábito de comer de mañana, hábito de comer al mediodía y en la tarde ya automáticamente ya sabe, la mente está al tanto que tienes que comer, ¿sí o no? Y no será bueno que así también lo hagamos con la palabra del Señor, con el Señor. Hagamos un hábito. Este tiempo de oración, hermano, ahí ese tiempo no hay para nadie. Yo no respondo a nadie, mi hermano, cuando yo estoy orando, porque yo estoy hablando con Dios. ¿Estamos acá? ¿O acaso usted cuando está hablando con su jefe y alguien le llama por teléfono, usted lo responde primero a Julano, ¿verdad? ¿Verdad que no? No puede hacer. Si está hablando con el policía, alguien le llama a usted por teléfono, usted coge el teléfono y pone a responder, ¿verdad? ¿Verdad que no lo hace? Así mismo con Dios, hermano. Cuando usted está orando, ese tiempo es exclusivo, es especial, es único delante del Dios del cielo, porque está en una comunión, está un diálogo, está hablando con el Señor. A veces hay hermanos que nos han llamado y usted no me responde, ¿verdad? Otros vueltas han dicho, lo desperté, hermano. Disculpe, lo desperté, hermano. Aquí estamos a las 5 de la mañana orando. ¿Estamos acá? Entonces, mantenga esa fe viva en el Señor, hermano. Pero termino aquí. Isaías capítulo 55, versículo 7 dice. Isaías capítulo 5, versículo 7, ¿qué dice? Deje el impío que su camino y el hombre inicuo sus pensamientos
Y luego, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esta es la llamada de Dios finalmente, amados hermanos. Póngase de pie ahí donde usted está. El Señor está diciendo, no importa los fallos que hayas tenido, vuélvete hacia mí. En otras palabras está diciendo el Señor, que Él tendrá misericordia de nosotros. Como vemos en todo esto, Dios en su gran misericordia nos da esperanza y oportunidad para el arrepentimiento. Y es que cuando alguien admite y no justifica su pecado viniendo en arrepentimiento hacia Él, porque ha reconocido que su situación o por su situación, por su forma de vida, de estar andando, le vino tal cosa, le vino situaciones adversas por haber seguido probablemente teorías humanas y rechazando a Jesucristo. El Señor perdona, Él es amplio en perdonar. Él, es decir, es un Padre que se conduele también de nosotros. Nos perdona, nos limpia. Él es amplio en misericordia para romper incluso cadenas que nos están atando muchas veces. El cristiano no puede ser endemoniado, pero sí puede tener ataduras. Eso sí, por eso el Señor habla de romper cadenas. ¿Estamos acá? El Señor habla de romper esas ataduras. Concluyo, por terrible que sea la condición del ser humano por causa del pecado, pero Dios nos está abriendo las puertas, Dios nos está abriendo los brazos de misericordia para arrepentirnos y volvernos hacia Él y agarrarnos y tomar el manto divino de Dios y echar para adelante, porque tenemos una caminata que va a llegar hasta el cielo. Por eso necesitamos de la ayuda de Dios, amados hermanos. No podemos vivir sin Él. Es imposible vivir sin la guianza y sin la dirección de Dios. Pero es necesario que reconozcamos el pecado caminando en obediencia a su palabra. Cuando caminamos en obediencia, entonces sí, vamos a ver que nadie nos va a tener que llamar la atención. De los deslices que tenemos, ya sea en los hogares, ya sea en cualquier otra parte, todo viene a consecuencia de la desobediencia, de hacer lo contrario, de hacer lo malo. ¿Estamos acá? Levante su manito ahí donde usted está.